Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos, bienvenidos a 24 horas. El gobierno anuncia la construcción de otra cárcel de máxima seguridad. Esto mientras se termine el traslado de internos a la cárcel del Encuentro. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Quedan 2 días de campaña rumbo a la consulta y el debate en el país es intenso. Ya les damos detalles, empezamos con el tema penitenciario. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que en las próximas semanas iniciará el proceso de readecuación de La Roca. El funcionario anunció además la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad. Con un amplio despliegue operativo inició el traslado de los privados de libertad más peligrosos del país a la cárcel del Encuentro. Entre ellos, los cerca de 80 internos que estaban en La Roca, en Guayaquil, centro penitenciario que ahora está vacío, listo para el proceso de renovación. Así lo indicó el ministro del Interior, John Reinberg, en exclusiva para Teleamazonas. Vamos a comenzar en los próximos días, vamos a traer los equipos tecnológicos necesarios para que sea de alta seguridad y poder tener cierta clase de detenidos. Esperemos que en unos pocos meses más la tengamos habilitada. Proceso que no será el único, pues ya están los proyectos de construcción de nuevos centros penitenciarios. Uno de ellos corresponde a la segunda cárcel de máxima seguridad. En poco tiempo más ya se puede anunciar la construcción de otra cárcel. Más que, si bien es cierto, no va a ser en el sector que se había mencionado anteriormente, como Ancón o Anconcito, si no me recuerdo, sino en sectores como la actual, la del Encuentro, que no hay nada alrededor de la cárcel y donde ya pudimos delimitar las zonas de seguridad para que no puedan construir en los alrededores de la cárcel. ¿Puede existir una paralela, tal vez? Muy probablemente, sí, lo hemos manejado. Puede existir una que sea continua a la cárcel acá. Mientras tanto, Reinberg afirmó que los traslados de privados de libertad continuarán sin distinción. La cárcel es para 800. Vamos a llevar un proceso de trasladar los que tengamos que llevar y obviamente pues el espacio necesario para los que van a venir. Todos están compartiendo, las celdas son de 4 personas. No importa la estructura que pertenezca, están mezclados y así lo vamos a hacer. Además mencionó que los procesos de seguridad están garantizados para que los sentenciados cumplan las condenas, como Jorge Glass, Pablo Muentes, alias Invisible, Palanqueta y alias Monstruo de Machala, quienes ya están en la cárcel del Encuentro, según la publicación del presidente Daniel Noboa. Erika Vera, Teleamazonas. Y luego de los primeros 300 privados de libertad enviados a la cárcel del Encuentro en Santa Elena, arribó el segundo bloque de reclusos desde la penitenciaría de Guayaquil. La seguridad en la localidad se refuerza, cerca de 300 hombres resguardan la comuna Juntas del Pacífico. Durante la madrugada de este martes 11 de noviembre, continuó el traslado de reos de alta peligrosidad que partieron desde la penitenciaría del Litoral con destino al nuevo reclusorio de máxima seguridad. Esta fue la primera noche en la que funcionó con huéspedes la nueva prisión, que aún no ha sido inaugurada oficialmente, pero ya está en funcionamiento, lo que ha generado reacción en la comunidad, donde habitan alrededor de 2.500 personas y la principal actividad económica radica en la agricultura. Pero como ha habido harto resguardo, como es el primer día que están pasando acá, no ha habido ningún problema, nosotros estamos bien resguardados de todas maneras. Lo único que esperamos nosotros, que como autoridades manden más militares para que esté protegido el pueblo. A las 5 de la tarde del lunes 10 de noviembre ingresó el primer bloque de reos en 9 buses y más de 20 camionetas fuertemente custodiadas por Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con escolta aérea de 2 helicópteros que sobrevolaron la zona. En la vía de ingreso a la cárcel aún se ejecutan trabajos de conectividad eléctrica. En el trayecto hay filtros de seguridad y el paso está permitido solo para personal autorizado, entre los que constan más de 300 uniformados. En Santa Elena, 1000 y pico, Teleamazonas. Un estudio reciente revela que en las cárceles de Ecuador se registran en promedio al menos un muerto cada menos de 24 horas. Según investigaciones, desde 2021 se han registrado al menos 16 masacres que han dejado más de 500 personas asesinadas.
En apenas mes y medio, los centros penitenciarios del país volvieron a teñirse de sangre. 3 matanzas y más de 60 reclusos asesinados revelan que la violencia carcelaria no ha sido controlada. De hecho, cifras oficiales muestran que cada día, o incluso menos, en el país se registra una nueva víctima dentro del sistema penitenciario. Datos que se confirman en un estudio reciente de la Fundación Konrad Adenauer. La investigadora Lorena Piedra advierte que las masacres son consecuencia de una crisis de inteligencia estatal y años de omisión institucional que dejan cifras preocupantes desde el año 2021. Hemos tenido 16 masacres y alrededor del tema de las víctimas, esta cifra superaría las 500 personas. De hecho, la cantidad de víctimas que hemos tenido en las masacres de este año ya están igualando o casi superando las de las primeras masacres carcelarias. Según este informe, además, ya en 2012 la Secretaría Nacional de Inteligencia advertía que casi un 30% de sus reportes alertaban sobre el control de bandas criminales dentro de las cárceles y otro 20% sobre motines y fallas de seguridad interna. Más de una década después, esas alertas se repiten. Nada. No dan información, no dicen nada. Cuando estaba esto, masacre ni siquiera decían nada. No dejan entrar a visitarlos para nada. Según experta, la violencia se ha vuelto predecible porque cada crisis estalla sobre la anterior. Las masacres pueden ser prevenidas a través de un trabajo de inteligencia estatal que te provea información efectiva de lo que pasa en los centros de privación de libertad. Para el experto en seguridad Jean-Paul Pinto, lo más grave no es solo la cantidad de muertos, sino que ya se conoce qué cárceles son focos de violencia y aún así las masacres se repiten. Las cárceles más violentas siempre van a estar también en las ciudades más violentas, el caso de Machala, el caso de Guayaquil, la penitenciaría, el caso de Esmeraldas como tal. Yo diría que en las zonas costeras donde más olvido hay, mientras más violencia hay, más lucha de territorio, las cárceles también son el reflejo de lo que pasa en las calles. Lo cierto es que este informe confirma una vez más que Ecuador tiene una de las tasas de homicidios carcelarios más altas de la región. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. $57,000 policías y 61,000 miembros de las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad en la consulta popular y referéndum. Este martes los paquetes electorales serán enviados a Santo Domingo de los Áchilas. Pichincha será la última en recibir el material. Los preparativos para que 13.9 millones de ecuatorianos vayan a las urnas este domingo 16 de noviembre se aceleran. El Consejo Nacional Electoral informó que 57.470 policías y 61.500 efectivos de las Fuerzas Armadas se encargarán de la seguridad el día de la consulta popular y referéndum. A la par, este martes la distribución del material electoral se realiza a la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y el avance general es del 65.67%. Todo lo que es movimiento de documentos electorales, incluidos los kits técnicos, lo hacemos con el resguardo de Fuerzas Armadas. Desde el IGM salieron a Mongar, al sitio en el que se empaqueta los kits a cada una de las juntas, y posteriormente hacia las provincias igual va resguardado por Fuerzas Armadas. La provincia de Pichincha será la última en recibir los paquetes con las papeletas y el material electoral. El presidente de la Junta Provincial Electoral de esa jurisdicción, Diego Bolaños, dio detalles del operativo que se montará con el traslado de los kits a los 468 recintos electorales. El día sábado 15 se va a realizar la entrega de 272 paquetes electorales en las zonas ya urbanas del Distrito Metropolitano de Quito. En cuanto al calendario, los tiempos se cumplen según lo previsto. Este jueves 13 de noviembre se dará el voto de las personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada y el 14 de noviembre el voto en casa para las personas con discapacidad. En Pichincha también se monta el Centro de Procesamiento de Datos. Se revisará la transmisión y revalidación de actas de los diferentes cantones en nuestros diferentes también centros de digitalización de actas. El Consejo Electoral también recordó que a la hora del sufragio no se puede tomar fotografías, que se acude con mochilas o bolsos. Los mismos serán revisados por la fuerza pública. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Con brigadas médicas, perifoneos y recorridos, las organizaciones políticas intensifican su campaña por el sí y por el no a la consulta popular. Facebook y TikTok son las plataformas más utilizadas con interacciones que superan los 9 millones.
Pero Ecuador dijo que sí. A 72 horas de que inicie el silencio electoral, las organizaciones políticas y sociales intensifican sus mensajes electorales para el referéndum y consulta popular. 4 veces sí de demanda. Las propagandas se sienten desde territorio con brigadas médicas, como es el caso de Anabela Asín, asambleísta de ADN, quien tras el anuncio del presidente Daniel Noboa de que será su madre quien encabece la lista para asambleístas constituyentes, realiza recorridos y campañas de salud promoviendo el sí. El sí despierta, inspira y se hace tendencia. Como así también otros de sus coidiarios recurrieron al puerta a puerta, el perifoneo y entrega de camisetas en las diferentes provincias del país. En redes sociales los mensajes no son pocos y se diversifican con otras organizaciones políticas, siendo esto un motivo principal en el cual los cibernautas no solo encuentran jingles alusivos al sí, sino que también grandes producciones audiovisuales donde la imaginación entra en juego. Votamos todo no. Esto mientras que en la otra acera quienes apoyan el voto por el no, como Pachacutic, sus dirigentes han optado por la organización de asambleas en las cuales el mensaje se basa en la regresión de derechos. Han manifestado que está en riesgo los derechos humanos. Por esta misma línea, pero sumado a la privatización, la RC5 también hace campaña por el no a través de sus cuentas oficiales y de su presidenta actual, Luisa González. Según la encuestadora analítica de monitoreo de redes sociales, Golden Social Suite, Facebook y TikTok son las redes sociales por donde se han difundido la mayor cantidad de campaña electoral, siendo la conformación de la Asamblea Constituyente la pregunta de mayor interés de quienes utilizan estas plataformas, pues ha generado más de 3 millones de interacciones y cerca de 500,000 de comentarios. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Y aunque la pregunta B del referéndum plantea la eliminación del fondo partidario permanente que reciben las organizaciones políticas en tiempos de campaña, la difusión de sus propuestas y candidatos seguirá recibiendo recursos del Estado. Se lo explicamos. La Constitución de Montecristi contempla el financiamiento estatal de las organizaciones políticas a través de un fondo partidario permanente. Y la propuesta es que eso ya no ocurra. El artículo 110 de la Carta Magna está escrito así: los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliados y simpatizantes. Y en la medida en que cumplan con los requisitos que establezca la ley, los partidos políticos recibirán asignaciones del Estado sujetas a control. De ganar el sí, el artículo 110 ahora se leerá así: los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. Para eso en la pregunta B se le consultará: ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Pero las organizaciones políticas reciben dos tipos de financiamiento: el Fondo Partidario Permanente y el Fondo de Promoción Electoral. Entre 2008 y 2025 el Estado entregó para ambos 263 millones de dólares. La propuesta inicial era que ambos se eliminen, pero la Corte Constitucional creyó pertinente que haya dos preguntas por separado, por lo que la aprobada, la pregunta B, solo hace referencia a la eliminación del Fondo Partidario Permanente. Según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, entre 2020 y 2023, 11 organizaciones políticas recibieron 17 millones de dólares solo por este concepto. Estos son recursos destinados a actividades de formación política, capacitaciones y el funcionamiento institucional de las organizaciones. Eso se eliminaría si gana el sí. Pero, indiferente del resultado, se mantendrá el fondo de promoción destinado a cubrir la campaña electoral, la presencia en medios de comunicación, vallas publicitarias y demás. Esto último consta en el artículo 115 de la Constitución, que en este caso no se modifica. Al igual que la pregunta que la antecede, el planteamiento se originó de una propuesta del presidente que pasó por la Asamblea y por la Corte Constitucional y que debía inevitablemente ser preguntada al electorado. Carlos Acoto, Teleamazonas. La primera pregunta del referéndum corresponde a la presencia de bases extranjeras en el país, propuesta en análisis con Estados Unidos, al ser potencia de cooperación de seguridad internacional con unas 877 instalaciones militares a nivel mundial.
Recordando que Manta tuvo una base militar estadounidense durante 10 años, se da el planteamiento de la primera pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a Fuerzas Armadas o de seguridad extranjera, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Iniciativa que cada vez toma fuerza e interés de funcionarios norteamericanos, quienes incluso han inspeccionado lo que serían las instalaciones Homeland Security en Ecuador. En el análisis, el constitucionalista Gustavo Pareja indica que la existencia de bases militares serían de presencia no convencional, es decir, no afectaría la soberanía del Estado. No es que va a haber personal extranjero norteamericano de contacto táctico, es decir, que vayan a hacer operaciones de combate. No, sino que ellos van a hacer la vigilancia, las labores de inteligencia y coordinar las operaciones con los operadores ecuatorianos. Comentario que lo comparte Hernán Pérez, ex embajador de Ecuador ante la ONU, al mencionar que la propuesta debe considerarse desde el Ejecutivo al ser parte del proyecto de gobierno. Porque la decisión de que si se instalan o no bases militares es una decisión política. No tiene que estar congelado el tema en la Constitución, sino ser sometido a un debate político. Y eso es saludable y eso es democrático. E incluso Byron San Miguel, experto en seguridad, destaca que la presencia de una base militar reforzaría la capacidad de respuesta ante cualquier amenaza. Todo lo que se hace en el país es bajo jurisdicción de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y hoy creo que es conveniente que vengan de nuevo para que nos den información e inteligencia con varios equipos, aviones, drones, etcétera. San Miguel también menciona que esto permitiría que Ecuador tenga la tecnología que otros países tienen. La existencia de bases militares de Estados Unidos no es ajena, pues este país tiene aproximadamente 877 bases, de las cuales 554 están en Europa. A estas se suman las de Rusia, China, Reino Unido y Francia, e incluso países latinoamericanos como El Salvador, Curazao, Colombia, Cuba, Honduras, cuentan con la cooperación extranjera. Erika Vera, Teleamazonas. Y algo más del 76% de los integrantes de las juntas receptoras del voto se capacitaron según el CNE. Este proceso es obligatorio, pues quienes no lo realicen podrían ser sancionados con el 10% de un salario básico unificado. Para Andrés Guerrero, esta es la tercera vez que su nombre es tomado en cuenta para integrar una junta receptora del voto. Este martes acudió a la capacitación, que aunque ya la ha tomado en anteriores ocasiones, esta vez también está obligado, ya que se trata de un nuevo proceso electoral. Me ayuda a no equivocarme y contar los votos y pasar en borrador y pasarlo ya al oficial. Caso similar es el de Thaís Valladares. Este también es su tercer proceso electoral como integrante de una junta, pero la primera en una consulta popular. Explica que la capacitación es necesaria, pues los documentos que debe manejar son diferentes. Sobre todo organizar y a delegar responsabilidades para no distraernos y poder hacer la contabilización adecuada. Este punto de capacitación, ubicado en la delegación electoral de Pichincha, es uno de los 573 habilitados a escala nacional entre fijos y móviles. Según el CNE, hasta la fecha se ha capacitado. En Pichincha llega al 75%. Los ciudadanos designados reciben una capacitación sobre las 4 fases que deberán cumplir, que son la instalación, votación, escrutinio y embalaje y retorno del material al centro de procesamiento electoral. Si usted aún no ha realizado este proceso, lo podrá hacer hasta el sábado 15 de noviembre entre las 8:30 y 17 horas. Recuerde que es obligatorio. Y que el no hacerlo conlleva una sanción económica del 10% del salario básico unificado. El proceso demora 2 horas y recibirá capacitación teórica y práctica. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Más noticias para el 2026. Las Fuerzas Armadas tendrán menos recursos. El presupuesto general del Estado contempla una reducción del 6% en el sectorial Defensa Nacional. Además, Finanzas dispuso disminuir el presupuesto para la entidad encargada de las cárceles.
Pese a la crisis de seguridad que atraviesa el país, el próximo año varias entidades vinculadas a esta rama tendrán menos presupuesto, o al menos esa es la proyección. El presupuesto general del Estado 2026 refleja, por ejemplo, una disminución en el sector defensa nacional de 131 millones de dólares si se compara con el 2025, es decir, 6,15% menos. En este grupo se encuentran, entre otras instituciones, las Fuerzas Armadas. Muchísimas misiones. Hoy estamos viendo que inclusive los militares estén en los hospitales, estén en el SNAI, estén apoyando a la aduana, estén apoyando al Arcón. No son funciones de las Fuerzas Armadas. Y ahí también se necesita una capacitación que cuesta dinero. Vamos a tener mayores problemas en operatividad de Fuerzas Armadas. Y cuando se afecta esa parte, quiere decir que las acciones que se van a realizar no van a ser tan contundentes como queremos los ecuatorianos. El exsecretario de Seguridad Pública del Estado, Wagner Bravo, considera que se debe transparentar el uso de los recursos correspondientes al incremento del 3% del IVA. Sería interesante que haya una veeduría en qué se está empleando ese 3%. Así también preocupa la reducción del presupuesto para el ente encargado de las cárceles, el SNAI, cuyos recursos se reducirán en 2026 en un 47,3%. Esto pese a que, según Bravo, el sistema penitenciario requiere una reforma urgente. Muchas de las 35 prisiones que tenemos en el Ecuador son casas que están al interior de las ciudades. El caso de Machala está a 100 metros de un parque que luego de eso hay que hacer una nueva reingeniería de todos los procesos, los procedimientos, incluidos de los agentes penitenciarios. Y aunque las finanzas públicas son complejas, economistas sostienen que se debe hacer un recorte inteligente en el presupuesto. Lo que vemos en este presupuesto o en esta proforma del 2026 es que estamos actualmente pagando deudas del pasado y eso compromete mucho más el margen de maniobra que puede tener el gobierno. Es alrededor de 4.000 millones de dólares que se necesita para el pago de intereses. La Asamblea deberá pronunciarse sobre la proforma enviada por el Ejecutivo hasta el 30 de noviembre. Si no lo hace, esta entrará en vigencia. Belén Merizalde, Teleamazonas. Y 4 ecuatorianos son detenidos por las autoridades panameñas por ocultar cerca de 14 toneladas de cocaína en una embarcación que iba a Estados Unidos. Eso se suma al decomiso de otras 4 toneladas entre Galápagos y Santa Elena que realizó la Armada del Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos. La droga transitaba exactamente en aguas del Pacífico panameño cuando las autoridades de ese país interceptaron en el océano esta embarcación cargada con 13,5 toneladas de cocaína. Un golpe a la economía de la criminalidad organizada de alrededor de 200 millones de dólares. De ahí que el decomiso de este cargamento ha sido calificado como el más grande de la historia del país desde el 2007, año en el que se decomisaron 19 toneladas. La cocaína, que era proveniente de Colombia, era transportada en un remolcador al sureste de la isla San José, en el archipiélago de las Perlas. De ahí la ruta era México y Estados Unidos. Como parte de los tripulantes que iban en la embarcación se reconoció a un venezolano, un peruano, un colombiano, 3 nicaragüenses y 4 ecuatorianos. Todos fueron detenidos por las autoridades de Panamá. Esto mientras que en Ecuador también se dio un duro golpe al narcotráfico, pues como parte de una operación conjunta entre la Armada del país y la Guardia Costera de Estados Unidos, en San Cristóbal y en Santa Elena, se decomisaron 3,93 toneladas de droga. Son 2 casos. De un caso se evidenció 40 sacos y en el otro caso 4 sacos, que es la información que nos dieron los tripulantes de la Armada norteamericana. Asimismo, se informó que la droga está valorada en cerca de 100 millones de dólares en el mercado estadounidense. Como parte de este operativo se ha detenido a 4 personas y se decomisaron otros objetos que serán puestos a disposición de la autoridad competente. Como teléfonos satelitales, teléfonos celulares, sonoboyas, vestimentas y esto fue entregado por parte de los tripulantes de la fragata norteamericana Storm. Esta nueva incautación con cooperación internacional se da a menos de un mes del operativo realizado en Galápagos, donde se decomisaron 10 toneladas de droga. Astrix, Ingrid, Teleamazonas. Manaví, la violencia no da tregua tan solo 7 horas después del asesinato de 4 personas en el cantón Pichincha. 2 policías fueron acribillados en Olmedo este martes. Los agentes que pertenecían a la unidad de la Policía Judicial vestían de civil cuando fueron atacados por 4 hombres que abrieron fuego y acabaron con la vida
de los gendarmes. La policía activó un operativo en el cantón y sus alrededores y logró detener a 2 personas. Seguimos, el transporte pesado tendrá restricción de circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar y en la Ruta Viva en ciertos horarios. Además, se implementarán 13 puntos de control en los lugares de mayor siniestralidad en Quito. Con el fin de evitar que escenas como estas se repitan en Quito, las autoridades anunciaron 7 medidas urgentes para reducir los siniestros de tránsito en la capital. 5 causas concentran el 61% de las explicaciones de los siniestros. Número 1, el exceso de velocidad. Número 2, conducir bajo el influjo y los efectos del alcohol. Número 3, no respetar las señales viales y las normas de tránsito. Número 4, mal manejo. No mantener la distancia entre el vehículo que uno maneja y el vehículo de adelante es la 5ª causa. Una de las medidas será restringir la circulación de vehículos de transporte pesado en la Ruta Viva y en la avenida Simón Bolívar, de 6 a 10 de la mañana y de 4 de la tarde a 8 de la noche. Estas horas son básicamente las mismas horas del pico y placa, donde nuestros niños se están movilizando a las escuelas. Son horas donde nuestros niños están regresando a sus casas y donde los trabajadores están volviendo a sus casas. Esta medida entrará en vigor mediante resolución del alcalde y tras la socialización iniciará su aplicación a finales de este mes. Habrá un tiempo, como cualquier norma, de socialización para que el sector también de carga pesada pueda ajustar sus horarios. No estamos diciendo que el transporte pesado tiene la culpa, pero sí queremos bajar el riesgo de que estas personas, en este caso, tengan una zona de enfriamiento de frenos en el sector sur-norte, porque los siniestros son sur-norte. Asimismo, entre las otras acciones que se adoptarán está la instalación de radares de velocidad preventivos educativos, el refuerzo de señalización en puntos críticos, la implementación de 13 puntos de control en los lugares de mayor siniestralidad, entre otras. Simplemente me va a informar mi velocidad a la que yo estoy circulando. Puntos de control con el único objetivo de que la gente baje la velocidad. En lo que va del año sobre la avenida Simón Bolívar, se han registrado 334 siniestros, convirtiéndola así en la arteria vial con mayor número de accidentes de tránsito de Quito. Stephanie Paz, Teleamazonas. Y continúa la fiebre por Shakira a minutos de su último concierto. Desde temprano, fanáticos hicieron fila para canjear sus entradas y afuera del Estadio Olímpico para ingresar al show. María Gracia Chacón nos amplía la información a esta hora. María Gracia. Buenas noches, así es, nos encontramos a pocos minutos de que Shakira ya empiece su tercer y último concierto aquí en la capital. No solamente eso, sino que estamos a las afueras del Estadio Olímpico Atahualpa, donde como pueden observar en imágenes el escenario ya está listo y los fans ya están dentro de la sede del evento para poder disfrutar de este concierto. También nosotros hemos hecho un recorrido a las afueras del estadio el día de hoy, en los que hemos podido ver cómo los fanáticos han vivido las horas previas a este último show. Veamos. Así lucían los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa a horas del tercer y último show de Shakira en Ecuador. Los fanáticos cantaban y bailaban las canciones de la barranquillera en sus alrededores y esperaban con ansias ya poder ingresar a la sede del evento. La expectativa del último show es muy alta. ¿Qué expectativas tienen para esta noche? Uy, lo mejor, no dormir, no voy a dormir toda una semana. Una palabra encierra todo: diversión, felicidad, alegría. Afuera del Estadio Olímpico se observaron fanáticos con disfraces inspirados en la música de Shakira. Pelucas moradas y caderines fueron los accesorios más vistos en las filas. Asimismo, la venta de mercadería para asistir al concierto se tomaba en las calles. Nosotros estamos con hojas plateadas, con trencitas, mi nena, con brillitos. Estamos súper emocionadas de ver a Shakira. Venimos a disfrutar y es un momento de vernos fashion. Mucho brillerío y el lero, y ya sentimos la vibra con esto y las gatas. Aquí la peluca también. Él es Shakiro.
Mientras, otros fans de La Loba acudieron desde horas de la mañana a un centro comercial de la capital para canjear sus entradas. Personas de Quito y distintos puntos del país se formaban en una larga fila. La emoción se respiraba en toda la cuadra. Venimos desde la provincia de Santa Elena y nosotros llegamos a las 9, contenta de la vida, y la verdad es que es una experiencia única e inolvidable. Son 23 los cierres viales alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa por seguridad. Sin embargo, los principales cierres son los siguientes. Estos cierres contemplan desde la avenida 6 de diciembre Gaspar de Villarroel hasta la avenida 6 de diciembre y Portugal, desde la avenida Eloy Alfaro hasta la avenida Chiris y Naciones Unidas. Este es el último concierto de Shakira en Ecuador. Los dos anteriores los realizó este sábado y domingo, para los que la barranquillera hizo sold out. Y este martes, la ciudadanía y sus fans están emocionados porque La Loba haga vibrar una vez más al Estadio Olímpico Atahualpa. Ese fue el ambiente que se vivió durante la mañana y tarde de este martes. Pero este es el ambiente que se vive minutos antes del concierto de Shakira en Ecuador. Como podemos observar, a esta hora continúan ingresando fanáticos de la barranquillera al Estadio Olímpico Atahualpa. Las personas están bastante emocionadas y están entrando ya al estadio, incluso con sus atuendos, para poder disfrutar de la mejor manera este último concierto de los 3 que ofreció Shakira acá en la capital. Esa es la información que les tenemos a esta hora de la noche. Regresamos con ustedes. Gracias, María, gracias por la información desde el Olímpico Atahualpa. Tenga en cuenta los cierres viales que permanecerán seguramente hasta pasada la medianoche. Pausa, volvemos.